Voy a pedirles si pueden abrir sus Biblias en Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Y en el capítulo 5 les voy a pedir si pueden ir conmigo al versículo 20. Ese versículo 20 es del cual voy a basarme a lo que quiero compartir con ustedes hoy. Pero para enseñarlo en su contexto, él no está diseñado para ser enseñado solito, sino en la sección en la cual fue enseñado. Entonces quiero que leamos la sección y al final volvemos a repetir el versículo para extraer la idea que el versículo está queriendo decir. Entonces, vamos a leer desde el versículo 18, 19, 20 y 21. Esa es la sección. Efesios 5, 18 al 21. Leo para usted en Reina Valera. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Pidámosle al Señor nos guíe en esta mañana y podemos empezar con este ratito juntos. Padre, venimos aquí a suplicarte nos guíes en estos próximos 40 minutos, Señor, para que puedas enseñarnos por medio de estos versículos y de este versículo que vamos a estudiar profundamente, las verdades que ahí están contenidas, y por medio de ese ejercicio, Señor, puedas enseñarnos lo que tenías de enseñanza para cada uno de nosotros en esta mañana. Utiliza, Señor, esa enseñanza y transfórmanos, y pedimos que te glorifiques por medio de esa transformación. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén. Quiero pedirle que leamos el versículo de nuevo, el 20, y es en el que nos vamos a enfocar. Vea lo que dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra versión: dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana, tempranito, estábamos en equipo de armado de lo que estamos aquí, prepararnos para recibirlos a ustedes, y de pronto algo sucedió. De pronto, y no me da pena enseñarles esto porque Dios me enseñó algo muy importante. Resulta que levanté aquella canasta que está allá, por allá, y vean lo que pasó. Aquí, listo ya para predicar, todo listo, sin Rebeca para ayudarme a armar ni nada, porque está en el grupo de mujeres, con Joel, siempre dispuesto a estar sirviendo, y estamos aquí con los 3 niños y me sucedió esto. Y 2 cosas vinieron a mi mente. La primera es: voy a ir a cambiarlo. La segunda es: alguien la susurró: quédate, no te preocupes. Entonces decidí escuchar la primera voz y fui a cambiarme. Y realmente cuando iba bajando, varias gente se dio cuenta, y me topé a un muchacho aquí que sirve en el otro salón, y él se dio cuenta y entonces se rió, y bueno, vámonos para la casa. Pero nos volvió a hacer algo.
¿Saben? Lo que sí puedo saber es que empecé a angustiarme porque iba para allá y me di cuenta, lo que yo me digo, no, solo que porque no le va a dar chance. Y cuando me di cuenta, ya voy para allá y no me va a dar chance. Y empiezan a toparse ese montón de cosas en el camino. Hay un presor en un momento y empieza a angustiarse, en serio. Y de pronto se me acuerdo de algo, me empiezo a estresar. Y de pronto me acordé del versículo. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? Gracias a Dios en todo. ¿Verdad? De gracias a Dios en todo, me acordé del versículo. Y entonces, ¿qué creen que hice? Me esperé unos 100 metros. Y luego le di gracias al Señor. Eso es lo que Dios me quería enseñar hoy. ¿Verdad? Sé que iba a predicar sobre este pasaje y sé que eso me enseñó con este detalle. Ahora la pregunta es, ¿qué te está enseñando a vos que des gracias hoy? Esto que me pasó a mí no podía ser, no es coincidencia. Voy a escuchar eso, voy a predicar este pasaje, me sucede esto. Y sí, la verdad es que sí, pueden comenzar sin mí, voy a llegar tarde, no estuve en mi capacidad, pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere le des gracias hoy? Que tal vez no has estado considerando darle gracias. Hoy le damos gracias a todo lo que puede suceder en nuestras vidas hoy. Esta es la familia. Y cosas pequeñas, cosas grandes, ¿verdad? Nos incomodan, nos estresan. Y Dios tiene ese versículo para usted y para mí, ¿no? Y no es coincidencia. Den gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Voy a ir compartiendo varias ideas que veo en el texto completo. Entonces, la primera que puedo ver es que ¿cómo lo pongo? La oración de gratitud, la oración de, creo que ese versículo de lo que habla es de las oraciones de gratitud de los cristianos, de los creyentes. Creo que el versículo 20 está hablando de el mandato de Pablo a una iglesia completa, los Efesios, donde les está diciendo en una carta, en todo, a Dios Padre, den gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está hablando de que la manera de expresar acción de gracias son las oraciones. La manera de hablar con Dios, normalmente, la manera de comunicarnos es por medio de la oración, ya sea espontánea, ya sea estructurada, ya sea planificada, pero está hablando de oraciones de gratitud, está hablando de oraciones de acción de gracias, específica y solamente. Entonces, dentro de lo que hemos venido estudiando, que es las disciplinas espirituales, el tener una íntima comunión con Dios, hay un tipo de oración que es uno donde se centra primariamente, solamente, específicamente, a darle gracias a Dios, a algo que está en el corazón, la gratitud, dejarla salir de una manera visible, de una manera audible, de una manera comunicable para Él. Ahora, ¿qué es lo que dice este pasaje? Es una oración de gratitud. Creo que lo primero que nos dice el pasaje es de que una oración de gratitud es evidencia de que en el corazón de esa persona, quien está controlando es el Espíritu Santo. Vea versículo 18. Versículo 18 es el capitán, es el general de esa sección, es el que comanda, es el que deja entender las otras tres versículos siguientes. El versículo dice: no os embriaguen, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces ahí está haciendo un contraste con dos ideas: estar lleno de algo, vino, y estar lleno de otra cosa, ¿qué? Espíritu. Y las están contrastando. Es una comparación simple. No está diciendo que hagamos un montón de conclusiones. ¿Cuál es la idea ahí más simple? La idea más simple es de que hay algo que sucede cuando uno está lleno del Espíritu. Ahora, cuando uno está lleno, ¿cuándo es que uno se llena del Espíritu? El día que usted ora.
pone su fe en nuestro Señor Jesucristo, ahí llega el Espíritu a hacer nuestros corazones su morada para siempre. Cuando ponemos nuestra fe en que Dios en persona vino a la tierra para en nuestro lugar morir, para que nosotros no tuviésemos que pagar por nuestros pecados, y murió en nuestro lugar, y cuando nosotros creemos de que ese acto en verdad sucedió, dice que su Espíritu viene a morar a nosotros. Somos hechos hijos e hijas de Dios y nos trata como sus hijos o sus hijas de ahí en adelante. Tercero, nos regala el regalo de la salvación. Allí el Espíritu Santo viene y se sienta a hacer nuestro corazón su casa, y todos los beneficios de esa acción. Entonces ya está el Espíritu, no tiene que estar más o menos, ya está. Y eso se llama la llenura del Espíritu. No está hablando aquí de la llenura del Espíritu, está hablando aquí de la plenitud del Espíritu. El Espíritu no está un poquito en nosotros por medio de la fe, el Espíritu está completamente en nosotros por medio de la fe. Pero la palabra de Dios habla que podemos contristarlo, que podemos apagarlo. Eso quiere decir de que lo que Él pretende hacer, nosotros podemos de alguna manera rechazarlo, pero no quiere decir de que es que se vació el corazón del Espíritu. Ahí está el Espíritu con todo lo que tiene que estar haciendo, pero nuestras acciones lo pueden perfectamente romper la comunión, y el Espíritu no accede cuando lo que ve es pecado, cuando lo que ve es terquedad, cuando lo que ve es orgullo, cuando lo que ve es una decisión de seguir haciendo nuestra propia voluntad. Pero no quiere decir que se vacíe el corazón del Espíritu, sino que no está en su plenitud haciendo lo que Él tiene que estar haciendo, lo que Él quiere estar haciendo. Entonces ahí dice que es opuesto, estar lleno, hace una metáfora, opuesto, lleno del vino, a lo que es estar lleno, viendo el Espíritu Santo en plenitud en el corazón de una persona. Entonces, cuando dice sean, vean lo que dice el verbo, digamos, en mi versión dice, en el 18 dice, sed llenos. Sed llenos. No dice llénense, dice llénense, dice sed llenos. Ve otra versión, tal vez un poco más, dice sean llenos, no dice llénense. El ser humano no tiene capacidad de llenarse del Espíritu Santo. Esto es una acción completamente pasiva, nosotros la recibimos. Lo que está diciendo es, permitan ser llenos. No es algo que nosotros podemos ir a hacer. El Espíritu Santo, venga donde mí, llene. Eso es una acción que Él hace, y Él está ahí ya morando si ha habido fe. Lo que dice ahí es, sean llenos. Entonces, si nosotros es una acción, si es una acción pasiva, algo que Dios hace en nosotros, de dejarlo a Él estar en plenitud, quiere decir que la única responsabilidad que tenemos es no oponernos, no estorbarle, no disminuirle, no oponernos, sino dejarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las próximas 4 acciones o 3 acciones que va a recomendar, que va a explicar, que son la expresión, la evidencia del Espíritu Santo estando en completa plenitud, ¿verdad? Nosotros, usted y yo, debemos de dejar que eso suceda. Y cuando dejamos que eso suceda, las acciones que vamos a ver, quiere decir que el Espíritu está en control, y no tú y no yo. ¿Qué quiere decir lo contrario? Que el Espíritu no está en control en tu vida. Y si fuera en mi caso, que el Espíritu no está en control en tu vida, en mi vida también. ¿Cuáles son esas 4 acciones? Habla en versículo 19 que sus conversaciones, está hablando a la iglesia cuando ellos se reúnen. Si agarras el versículo 5 te das cuenta que está hablando a la congregación cuando está unida. Ese es el contexto. Cuando ellos se reúnen,
está hablando que sus conversaciones, la manera en la que hablan, sea como, ve lo que dice en versículo 19, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Está hablando que cuando sus conversaciones están siendo agradables a Dios, cuando no hay vulgaridad, cuando no hay destruyéndose los unos a los otros, cuando no se están serruchando el piso, cuando están hablando de una manera que glorifica a Dios, cuando sus conversaciones están llenas de cosas que exaltan a Dios, cuando perdonamos, cuando hablamos con gentileza, cuando nos servimos los unos, cuando estamos hablando en esa manera, como si fueran salmos, cantos, himnos. Pero cuando nuestras conversaciones son santas y son para la gloria de Dios, el Espíritu está en control. La segunda que habla siempre en el 19, cuando nuestra alabanza está entre nosotros, nos reunimos para cantar con nuestras voces, específicamente al Señor. Dice siempre en el 19, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Segunda evidencia de que el Espíritu está en control. No Manrique, no Joel, el Espíritu en Joel, el Espíritu en Manrique está en control. ¿Saben? Me acuerdo por mucho tiempo, cuando empecé a ir a la iglesia por primera vez, yo llegaba solo al sermón, porque a mí no me gustaba la alabanza. Y casi por un año entero, yo llegaba a las 11:05. Y ahí me iba metiendo y me sentaba ya cuando la persona no me gustaba la alabanza. No me gustaban las canciones, no me sabía ni una, todo el mundo cantando, yo no puedo cantar porque no me sé nada. Pero ay, no me gustaba. Luego me empezaron a gustar y entonces la llevaba, pero me daba pena que la gente me viera. Entonces la gente se encontraba un CD de una alabanza en el carro y me decían, ¿usted está escuchando eso? Y yo, no, mami. ¿Verdad? Cuando estaba con mis amigos, cuando estaba con los cristianos, esos amigos cristianos, ellos cantaban, yo no cantaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu no estaba en control. Cuando el Espíritu está en control y los cristianos se reúnen, no tienen ningún problema con cantar al Señor. Después en algún momento ya empecé a ir a la alabanza, estaba ahí, pero entonces era así. Cuando el Espíritu está en control, canta. Cuando el Espíritu está en control, canta. Porque la información que está enfrente agarra el ser. Esto no tiene que ver porque si me gusta o no me gusta, me siento cómodo o no, si es mi personalidad o no. Es el Espíritu en control. Cuando el Espíritu está en control, ve esas palabras, ve las verdades y el Espíritu de Manrique brinca. Porque el Espíritu está en control. La tercera que habla son las oraciones de gratitud. Dice, dando gracias al Señor siempre por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de las oraciones. Cuando el Espíritu Santo está en control, el ser sale a darle gracias, porque lo invade una gratitud y entonces él saca ratos para darle gracias. Es una actitud en el día, pero de nuevo el contexto de este pasaje es cuando se están reuniendo. Entonces hacen reuniones solamente para expresar gratitud. Eso nos lleva a lo personal, cuando nadie nos está viendo y estamos solos, andamos caminando con una actitud de gratitud. O por ejemplo en nuestras oraciones pertenecizamos para poder dar gracias al Señor de manera diaria, de manera continua. Tratamos de, si no es una disciplina, si no es algo que está arraigado, entonces tratamos de ver cómo me pido ayuda o estudio o me preparo para yo poder estar mostrando que está el Espíritu en control y camino agradecido. La cuarta dice, y es impresionante, la cuarta manera de ver que los hermanos en los hermanos, en sus corazones, está el Espíritu de Dios en control, es la sumisión mutua. Cuando no hay sumisión mutua entre las reuniones de los cristianos, cuando están juntos, cuando conviven juntos, no hay control del Espíritu. Alguien más está en control. ¿Sabe? Es impresionante. La ausencia del cuerpo o el no percibir al resto de los miembros
como si fuéramos independientes. Usted por su vida, yo por mi vida, nos vemos los domingos, sí, ahí estamos todos los domingos, pero estamos cada quien por su cosa. Pero no, eso no es sumisión. Nos está hablando de un cuerpo donde sus miembros caminan unidos, no la oreja por allá, no se conocen, se unen y viven en sumisión los unos a los otros. Entonces, lo primero que Pablo les dice, el control del espíritu se evidencia cuando, ¿qué? Sus conversaciones son agradables al Señor, sus cantos y alabanzas como congregación, sus oraciones de gratitud se pueden percibir. 3, viven unidos y se someten los unos a los otros. Viven en sumisión. Nadie puede vivir en sumisión los unos a los otros en la ausencia. Tiene que estar en la presencia, en la constancia de la presencia. Y en ese contexto vemos el dominio del Señor. Entonces, de nuevo el versículo, recae en mi mente, enfocémonos en ese versículo. Es impresionante cómo un solo versículo tiene tan profundas verdades. Dando siempre gracias al Señor, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que una oración de gratitud tiene es que se hace a Dios en calidad, en posición de Padre. Este no es el Dios creador de la tierra, este es el Dios que es nuestro Padre y que yo soy su hijo amado y que tú eres su hija amada. Esta es la oración que se hace en la confianza, en el contexto de que este es mi Padre al que yo acudo a darle mi oración de gratitud, a externarle mi acción de gracias. Se dirige a Dios, nuestro Padre. ¿Saben? En algún momento de mi vida yo he tenido, en la mayoría del tiempo de mi vida, he tenido a mi padre muy cercano, pero en algunos periodos de mi vida lo tuve lejano. La preciosa realidad es que yo hoy tengo un padre cercano. No me refiero a mi papá terrenal, que lo amo con todo mi corazón, me refiero a mi papá celestial. Mi percepción de mi Padre terrenal no debe de indicarme cómo ver yo mi relación con mi Padre celestial. Mi Padre celestial es perfecto, me diseñó para deleitarme en Él, y una manera de deleitarme en Él es venir a externarle mi completa gratitud. Ahora, la tercera es que esta es una expresión, la tercera característica de una oración de gratitud, como la segunda disciplina de la íntima comunión. En el sermón anterior, cuando pude hablar con ustedes, les hablé sobre la oración de comunión, que no es la oración espontánea que hacemos cuando vamos en la calle o estamos en la casa, no, esta es la que planificamos específicamente para encontrarnos con Dios en un tiempo específico y que hay de distintos tipos. En la Biblia, no todas las oraciones que vemos son como las del Padre Nuestro, donde tenemos un poquito de todo. No, las oraciones también en la Biblia son de otro tipo. Hay salmos completos que son solamente de alabanza y son oraciones de solo alabanza. Hay salmos completos que son solo de acción de gracias. Hay salmos completos que son solo de confesión. ¿Verdad? Hay salmos completos, libros completos de la Biblia que son lamentos. Es una oración solo de lamento, de tirarle a Dios todo lo que siento en mi dolor, en mi desesperación. Son tipos de oraciones de comunión, son oraciones de encuentro. Entonces quiero enseñarles algunas de ellas, las estamos viendo en los estudios bíblicos, pero igualmente algunas las vamos a ver desde aquí. Hoy es la oración de gratitud, la de acción de gracias. Bueno, volviendo al énfasis, al núcleo, lo más importante, al fondo de una oración de gracias, es que ella expresa una gratitud sin límite. Mira lo que dice el versículo, dice, dando gracias, ¿qué dice? Dando gracias por todo. ¿Viste el versículo? Dando gracias por todo. Dice, dando gracias por casi todo. ¿Usted sabe qué significa dar gracias por todo? ¿Qué significa dar gracias por todo? Todo. Todo. ¿No?
Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, por todo. ¿Sabe? Tal vez esto no es mayor cosa, pero esto sí es en representación de todo el resto de cosas que podrían suceder. Por todo significa por todo. Ahora, cuando hablamos de gratitud sin límite, quedemos en la palabra gratitud. ¿Por qué escogí gratitud? Ya que tenemos en nuestras versiones acción de gracias, ¿cierto? Pero la palabra ahí detrás de acción de gracias es la que usted ha escuchado, que se llama Eucaristía. ¿Ha escuchado esa palabra? Bueno, esa Eucaristía es exactamente una palabra en griego que se volvió española y la utilizamos como si fuera español, pero en realidad es una palabra griega. Eucaristía lo que viene de la raíz de caris, y esa es la que se traduce, digamos, gracia. ¿Ok? Eucaristía, caris, esa raíz la extraes y caris significa gracia. En latín se dice gratia y de ahí viene la palabra en español gratitud. Entonces, todo esto para decir que la palabra que está allí es Eucaristía, que viene de la gracia, es expresión de la reacción a la recepción de la gracia de Dios en tu vida. Gracia es favor que no merecemos. Todo lo que Dios nos da, no merecemos nada. Todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo no es merecido, es gracia de Dios. Entonces, la acción de Eucaristía, la acción de gracias, es la acción de el corazón siente gratitud y lo que hace es que expresa esa gratitud por todo lo no merecido que posee y ha recibido. ¿Tiene sentido? Esa es una acción de gracias. Es la expresión de la gratitud del corazón de una manera perceptible por todas aquellas cosas que tenemos, recibimos y vivimos y que Dios ha establecido es por gracia, es sin merecerlo. Ahora, este es el problema de esta acción, porque hay cosas que usted y yo consideraríamos en representación de esta, algunas más terribles, más duras, que usted tal vez y yo también lucharíamos con pensar que pudiésemos expresar gracias. Entonces imagina, no me la diga, pero piense en esos eventos futuros que podrían suceder, a los cuales nos gustaría pensar, levantar nuestras manos y gritarle al mundo gracias por eso. Pero el versículo dice por todo. No se equivocó el versículo. Si tenemos lucha con eso, el problema no está del lado de Dios, el problema está de nuestro lado. Normalmente, lo que a mí me sucede cuando yo lucho con esa realidad es porque de alguna manera me he convencido que yo me merezco algunas cosas. Es que yo no soy tan malo. A veces he pensado, es que yo trabajo muy fuerte. Es que, véame como soy. En algo soy bueno. A mi familia, vea lo que hago, o sea, son mayor cosas buenas las que hago de las malas, y entonces pienso, me he llegado a convencer de que algunas cosas me las merezco. Y entonces cuando ellas no están, o cuando ellas son, ¿qué?, quitadas, me enojo. ¿Y por qué me enojo? Porque tal vez pienso que me las merezco. Por eso pienso que si Dios me quitara a mis hijos, yo podría decir, gracias Señor. ¿Qué pasa si Dios te quita a tus hijos? ¿Qué pasa si Dios te quita tu salud? ¿Qué pasa si Dios te quita tu trabajo? Ya sea que lo quite, ya sea que permita que alguien se lo lleve. ¿Qué pasa si Dios te quita todo lo que traes puesto? Ahora me devuelvo a la pregunta, ¿qué pasa si a mí Dios me lo quita todo? Y la pregunta es que a veces
hemos dado por sentado que todo ello es nuestro, que todo ello es merecido, porque alguien me lo quitaría. Tiene que ser algo el que me lo quita, permita quitarme. Y es colocarse en una posición equivocada. No es la posición de un ser humano creado. ¿Sabe cuál es la posición de decir eso? Es la posición de un creador. Es la posición de un mini Dios. La expresión de gracias está pedida para aquellos donde el Espíritu Santo está en control. Cuando el Espíritu Santo está en control, Él puede decir gracias, Señor. Así, cuando estaba en la universidad en Estados Unidos, donde hubo un evento muy importante en la Universidad de Carolina del Sur, en Colombia. Y ahí estábamos, en ese año que estuve estudiando, era el Mundial de Alemania. ¿Alguien se recuerda del Mundial de Alemania? ¿Es de fútbol? ¿Es de fútbol? Sí es. Bueno, resulta que Costa Rica estaba allí. Y en esa universidad nadie le gustaba el fútbol. Solo yo, éramos como 3. Y los 3 éramos 2 ticos y un brasileño. Los 2 ticos dormíamos en el mismo cuarto, éramos compañeros de cuarto. El brasileño dormía como a 4 cuartos de nosotros. Claro, vamos a ir a ver la Mejec, por supuesto, y tempranito estábamos viendo los partidos. Y me acuerdo de él era hijo de misioneros. Los papás eran misioneros en Brasil, su nacionalidad era norteamericana y también brasileño, y él estaba estudiando con nosotros allí. Y me acuerdo que él estaba ahí con su esposa y con su hijo, chiquitito, como de, tal vez que como 1 año tenía. Y entonces su esposa, él, el niño, Rodrigo y yo viendo el partido solos, en un salón inmenso con una televisión preciosa, y estábamos viendo los partidos. Luego jugamos fútbol, hicimos un equipo de fútbol, y él era mi compañero, éramos compañeros de defensa, y Rodrigo y todos, y educamos un montón de muchachos para poder tener equipo de fútbol. Cuando regreso a Costa Rica, me despedí de mi amigo. Sabíamos que no nos íbamos posiblemente a ver más, tal vez, pero posiblemente no. Cuando estaba aquí me comunicaba con Rodrigo, ¿cómo está sucediendo? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo están los amigos? Y de pronto me acuerdo que él un día, hablando, y me comunica que algo terrible pasó. Y el Señor se llevó a casa al hijo de mi amigo. Murió el bebé. Y, digamos, falleció el niño. Y Rodrigo me explicó que fueron al servicio de adoración que se dio en la misma semana del fallecimiento de Josué. Y Rodrigo me explicó que el papá de mi amigo viajó desde Brasil, toda su familia, a Estados Unidos, y estaban en una iglesia y estaban dando un servicio de adoración producto de la muerte de Josué, para adorar a Dios. Y Rodrigo me contó que en algún momento, después de que el pastor habló, el pastor les dijo que él había sido suscitado por mi amigo, que él quería decir unas palabras. Entonces Rodrigo me describió cómo mi amigo llegó, subió al púlpito solo y quería externar el agradecimiento a las personas por estar ahí, pero lo que él quería era darle gracias a Dios. Y cuando empezó a hablar, dice Rodrigo que se quebró y no le salían las palabras y empezó a temblar y volvió a ver a su papá y dijo: papi, ¿me ayudas? Y dice que su padre subió al púlpito y se le puso detrás y le levantó las manos. Y entonces mi amigo le dijo a Dios: gracias, Señor. Yo le
pido a Dios, no me pruebe así. Le suplico a Dios, no me pruebe así. Pero ¿quién soy yo para pedirle a Dios algo así? Es una petición válida, pero mi amigo me dio un ejemplo para el resto de mi vida de lo que significa tener fe. No fue estupidez, no fue el romanticismo, o sea, fue el Espíritu en control. Vean lo que dice aquí, por todo. Cuando la fe está allí, la fe lo abarca todo. Y ese es un ejemplo que espero nunca se te olvide y un ejemplo que nunca se me va a olvidar ahí. Si el Señor quisiera probarme así, hoy yo le digo a mi mente, le daremos gracias al Señor. ¿Será fácil? Posiblemente no. Tal vez necesitaré que tú me ayudes a levantar las manos y a pronunciar las palabras. Pero lo que Dios quiere expresar, mostrarnos en una oración de gratitud, es que podamos expresar una gratitud sin límite. Dios tiene propósitos para todo. Dios lo usa todo. Dios nos ha creado para darse a conocer. Entonces va a utilizar lo difícil, lo bonito y lo feo para darse a conocer, para mostrarse en poder, para mostrarse en control. Claro que va a utilizar lo difícil. Claro que va a utilizar lo difícil. Ahora, acuérdate de esto. A veces tenemos problemas con agradecer, dar gracias por sufrir, porque tal vez tenemos un mal concepto sobre el sufrimiento. Porque el sufrimiento en la Biblia no es considerado malo. Nadie nos está llamando a desear sufrir. Y no es malo que podamos decir, no me gusta sufrir. Eso está bien. Otra cosa es decir que el que está sufriendo está mal. Otra cosa es decir de que sufrir es malo. Yo no quiero sufrir porque es malo. Eso no está en la Biblia. Eso no viene de la Biblia. Eso no es el Espíritu en control. No. El sufrimiento en la Biblia es una manera más de Dios actuar, de Dios transformar, de Dios fortalecer, de Dios poner algo que no estaba antes y lo quería dar por regalo. Es la manera de volver sensible el ser, porque tal vez está muy duro. Es la manera de recordarle quién es Dios y quién es criatura. Es la manera de amarnos. Por eso es de que no debemos de tener sufrimiento. Y cuando eso venga, o si eso está presente hoy, con fe, le decimos en todo, Señor, te damos gracias. Haz tu obra, Señor. ¿Se acuerda cuando Él dice, Jesús le dice que se haga, dice que se haga tu voluntad y no la mía? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía el versículo antes? Si es probable, pasa de mí esta copa. Va a sufrir por los pecados del mundo. Se va a dar su vida en tu lugar y el mío. Y Él le dice, Padre, si es posible, aparta esto de mí. Pero que no se haga tu voluntad, sino que se haga, mi voluntad, que se haga tu voluntad al final. La oración de gratitud expresa una gracia sin límite, una gratitud sin límite. Cuarta, es una práctica constante. Mira el versículo, dice, siempre, dando gracias siempre. Ahora uno podría decir, siempre dando gracias o dando gracias siempre. Dependiendo del orden, uno podría entender de que cuando algo suceda le vamos a dar gracias, pero en realidad gramaticalmente posiblemente eso ya está expresado por el todo, tiene más sentido gramaticalmente si lo que está queriendo decir es que cuando el Espíritu está en control en los cristianos, usted los ve dando acción de gracias.
Y por eso quería yo instaurar como tradición nuestra, como característica nuestra, que después de periódicamente, después de cierta cantidad de domingos, vengamos y hacemos un servicio solo de... Estamos inaugurando hoy como iglesia, que instauremos, para andar en obediencia en este versículo, que instauremos servicios de acción de gracias. Es una práctica constante. Se hace en el nombre de Jesús. Ahora mira lo que dice el versículo, el 20 de nuevo dice: dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de aquel que hizo posible la presencia del Padre en nosotros. En el nombre de aquel que hizo posible que podamos tener esta relación de Padre e Hijo, Padre e Hija. En el nombre de aquel que es el mediador que hizo posible el perdón de nuestros pecados. El que lo tengamos, la relación íntima con Dios, podamos tener comunión íntima con nuestro Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La oración de gratitud es la disciplina bajo el control del Espíritu Santo que dirigimos al Padre, donde expresamos una gratitud sin límite y lo hacemos en el nombre del Hijo. ¿Cuáles son los propósitos de una oración? ¿Cuáles son los propósitos de una oración de gratitud? Tomar un tiempo para simplemente expresar gratitud. Bueno, la primera es volvernos alerta, es despertarnos. Si tú dedicas un tiempo de oración para expresar gratitud, lo que vas a hacer es primariamente alertarte de los signos de la bondad de Dios en tu vida. ¿Verdad? Entonces, uno lo que hace es que visualiza, recuerda lo que ha sucedido, lo que ha sido en una semana, en un mes, en la vida. Pero si lo hacemos recurrentemente, pensamos en las cosas, los eventos, las circunstancias. Las personas en las circunstancias, envueltas en las circunstancias, las personas envueltas en los eventos, lo bueno y lo malo, y visualizamos aquello, lo recordamos aquello. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso vuelve alerta a ver qué cosa allí es expresión de la bondad de Dios para ti. Entonces a veces podría ser: qué rico esa comidita del jueves, ¿ah? Qué rico me estuvo ese pedacito de lomito, carnita rica. Para algunos de ustedes es un pedacito de vegetal, pero está bien, lo que a usted le guste. ¿Verdad? Y agradecemos el pan de todos los días. Es una broma, nada más, una broma. Me gustan los vegetales también. Una ensaladita, ¿sabes? Ahí hay ensaladita, ¿verdad? El pancito, que podamos tener huevitos para comer, que podamos tener juguito. ¿Me explico? O sea, hay gente que no tiene eso. No tiene nada. Y damos gracias por lo poquito que tenemos, lo muchísimo que tenemos. Otro propósito es de que la oración de gratitud permite que el Espíritu testifique la verdad sobre las cosas a nuestro ser. Piensen eso. Jesús dijo, ¿se acuerdan del pasaje? Jesús dijo: yo me voy, pero ¿les qué? ¿Para qué? Les testifique la verdad. Una de las funciones del Espíritu Santo es revelarle a uno la verdad sobre las cosas. Ahora, si uno está caminando muy en la voluntad de uno, aquello se va a nublar. Pero si uno está caminando en humildad y en comunión con Dios, entonces uno puede perfectamente, el Espíritu en el corazón de uno le testifica al corazón de uno la verdad sobre la situación. Entonces, cuando nosotros le pedimos, al empezar la oración de gratitud: Padre, ¿tú me podrías dejar entender las expresiones de tu bondad y amor por mí en esta semana? Déjame verlas. Porque tal vez usted cree y yo creo saber qué fue lo que hizo por mí. Pero la verdad es que solo Él sabe lo que ha estado haciendo por mí.
¿Cuántas veces no nos atropellaron porque Dios nos cuidó y nosotros simplemente no nos dimos ni cuenta de que algo malo nos iba a suceder? Alguien más bien nos hizo entender de cómo no sufrimos X cosa. Ese era Dios. Hay un montón de cosas hoy, ayer, anteayer, la semana atrás, más usted y yo podemos creer de que esa discusión, esa herida de esa persona, uy, qué colerón, pero detrás de eso Dios logró algo y nos proveyó de algo e hizo algo con algo que inclusive fue difícil para nosotros y simplemente pasamos desapercibido. A veces sí nos lo muestra enfrente, pero vamos viviendo la vida tan rápido que ni siquiera lo vemos. Y entonces le podemos pedir al Padre, déjame ver, testifícame la verdad sobre las cosas, déjame ver tu bondad en esta mañana. Muéstrame en esta semana tu bondad, Padre. Y entonces el propósito es de que nos deje ver la verdad, los signos de su providencia completa. Permite concientizar el ser sobre qué tanto me ama Dios. Porque entonces analizar los eventos, los detalles, las cosas, me permite visualizar el amor de Dios en completa expresión. ¿Saben qué es bueno para resaltar el gran profundo amor que tiene Dios por nosotros? Es sufrimiento. Cuando sufre bien. Recuérdate que aunque esa persona que me está haciendo sufrir, puedo sentir que no me ama y no siento su amor y resiento de que no tengo su amor. Recuérdate, hay alguien cuyo amor es todo lo grande que puede ser en estos momentos. Entonces Dios no te puede amar, ¿usted sabía? Dios no te puede amar más de lo que ya te ama. Dios te ama en su completa expresión. Si su amor es grande, ya ese es el amor que tiene por ti. No puede ir más allá de lo que Él es. Dios ya te recontra ama. Cuando sufro, especialmente cuando mi amor es agraviado en mis relaciones con otros y mi amor es resentido o es herido, es una excelente oportunidad para recordarme del profundo amor que Dios tiene por mí, que no se expresa como lo expresan los seres humanos, sino que es real, no se mueve, inamovible, completo, ahí está por mí. Cuando hay carencia, cuando hay enfermedad y viene el sentimiento de soledad, cuando hay pérdida y viene el sentimiento de soledad, cuando hay sentimiento de traición, cuando hay cólera, ¿verdad?, por algo sucedido. Y entonces simplemente recuerdo el amor de Dios por mí, el cual no puede ser más grande. Bueno, por último, traigo la oración de gratitud, ese tiempo que dediques a dar gracias por lo pequeño y por lo grande, por lo que damos primariamente, normalmente por sentado, como las cosas grandes también. A veces podemos decir, gracias Señor por mi mamá, gracias Señor por mi papá, pero a veces te dejamos desapercibido. Gracias Señor por mis amigos, gracias Señor por esas personas. Pero ¿alguna vez has agradecido que, en el caso que lo tengas, un papá que abraza o una mamá que abraza todavía? Porque hay muchos papás que no abrazan, hay muchos papás que nunca estuvieron, hay muchas personas que no tienen lo que tú tienes. ¿Me explico? La diferencia entre agradecer los grandes detalles y los pequeños detalles. Agradecer los pequeños detalles que tiene su papá que se abraza, un papá que se dice te amo. Eso es un ejemplo. Ahora, si la prueba en tu vida ha sido no tener un papá que ni siquiera expresase eso, te recuerda el precioso y grande amor de papá que Dios tiene por ti. Dios te ama y no hay mayor manera de amarte como el amor que tiene el Padre. Trae humildad porque nos recuerda que nada es merecido, todo es gracia.
todo es gracia. ¿Sabes? Una oportunidad para darle crédito al que tiene crédito. Cuando yo paso, me he dado cuenta que al no tener constancia en mostrar gratitud de Dios de una manera, lo que he estado haciendo es que me he estado dando el crédito. ¿Qué es? A ver, necesito a alguien de esos que aquí se sabe definir las cosas bien. ¿Qué es plagiar? Bueno, es una manera de plagiar, pero la definición de plagiar, ¿qué sería? Atribuirse. ¿Verdad? Exactamente. Robar el mérito de otro. Cuando el ejemplo que dio es excelente, copiar, porque lo que hago es que, digamos, no dejo que él se lleve el crédito ni los beneficios de su esfuerzo, sino que yo lo tomo, ¿verdad? Plagiar. O hay distintas maneras de plagio, ¿verdad? Como tomar el crédito de algo que no le corresponde. Usted se quiere dejar el crédito de cosas que a usted no le corresponden. Entonces, la oración de gratitud es la oportunidad que le entregues crédito a quien se merece crédito sobre las cosas. Muy bien. Vean su hojita. Es simplemente una sugerencia. Es una sugerencia lo que está allí en este. Toma 20, 30 minutos. No, trata de no menos. 20 minutos. Pones ¿cómo se llama? Cronómetro. Ponga el cronómetro. Toma 20 minutos. Toma los primeros 2 o 3 o 1 minuto para disponerte a las gracias, sin pensar, nada más. Si viene a despertarse, ¿verdad? Usted se despierta y, ok, lista. Se va a una esquinita donde nadie lo vea, donde no lo distraigan, y empiezas tus 20 minutos y te dispones. Siguiente minuto, pide, Señor, muéstrame todas las bondades que me has mostrado, sabiendo que el Espíritu testifica. Muéstrame, para no haber presentado que sabemos y no dejar por fuera algo que es meramente importante. Y luego procede a visualizar. Trata de pensar en ese día solamente, el que acaba de pasar. Si quieres, si no lo he venido haciendo recurrentemente, la semana completa. Y piensa en las circunstancias, los eventos, escríbelos. Toma un cuaderno y escribe los eventos. Y mientras escribe los eventos, busca los signos de la bondad de Dios en esos eventos y apunta los primarios y registra tu oración. Luego identifica las personas que te han fallado, las heridas, los sufrimientos, identifica las alegrías, las provisiones, y busca signos del amor de Dios y escribe el agradecimiento. Es que te estoy recomendando, hazme caso por una vez al menos, ¿verdad? No me refiero que usted no me siga el consejo. Lo que estoy diciendo es que si nunca lo has practicado, te suplico, como hermano en Cristo, toma un tiempo para escribir esta oración y escribes, no importa la letra, escribes lo que vas encontrando y la evidencia del amor de Dios para ti. Con humildad, ve a ver qué es lo que le está enseñando sobre humildad el Señor con eso que está escribiendo, y con gratitud sin límites, dé gracias al Señor. Que puedas reconocer la gracia de Dios mientras escribes y repasas los asuntos con el Señor. Cierra con una oración ese tiempo, lo que el Señor te haya mostrado, lo que te haya enseñado, si es pedirle perdón, si es darle gracias, si es alabarle. Ora un ratito dentro de esos 20 minutos y entregas tu oración. Por último, te aconsejo, pon una cancioncita y alaba, pon al ser alabar al Señor. Tu canción preferida, tu alabanza preferida, la puedes tararear, la tienes ahí la letra y la cantas sin música, o pones un videito ahí de YouTube con una canción, ¿verdad? Y le cantas al Señor y cierras tus 20 y 30 minutos de gratitud, dando siempre gracias a nuestro Señor por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
vamos a hacer lo siguiente. Ustedes hemos dado gracias hasta este momento de manera congregacional a varias cosas. Rebeca dio gracias por la iglesia y dio gracias por el cuerpo espiritual que tenemos y dio gracias por, me imagino, por cada uno de los elementos presentes en este cuerpo. Luego vino y ¿quién fue? Silvi, ¿verdad? Y Silvi dio gracias específicamente por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, por nuestra relación, porque podemos crecer en santificación en el Señor, por la obra que ha empezado a hacer de transformación en cada uno de nosotros. También estuvo Maggie. Maggie estuvo también, ¿verdad? Y Maggie agradeció por su provisión en todo su contexto. Ahora yo quiero pedirles que me ayuden a cerrar mi sermón con dar gracias por las pruebas. Y mientras damos gracias por las pruebas, aquí hay personas, hombres y mujeres, siendo probados fuertemente. Todos tenemos pruebas aquí presentes. ¿Qué les parece si como congregación le damos gracias al Señor? Voy a pedirte que te pongas de pie y le voy a pedir a todos que cierren sus ojos. Esto es entre tú y el Señor solamente. Niños, concéntrense para que no distraigan a los demás y podamos concentrarnos. Y quiero darte un tiempo para que ores al Señor en estos momentos. Voy a darte un par de minutos para que tú hables con Dios y le puedas dar gracias por todo, incluyendo eso, en especial por eso. Hazlo con fe, hazlo con gratitud. Padre, en esta mañana, como congregación, quisiera liderar a esta iglesia, Señor, para dar la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos con fe darte gracias por nuestras pruebas. Señor, porque te creemos, de que por medio de ellas, Señor, logras tus propósitos en nuestras vidas y en las vidas de los demás alrededor. Porque te creemos, Señor, que cuando tú tratas con nosotros, Señor, lo haces en amor. Padre, te agradecemos por nuestras pruebas, porque sabemos que la expresión de amor máxima tuya reside en nuestro corazón. Gozamos, ha sido derramado tu amor en nosotros. Te pedimos, Señor, que uses las pruebas para tu gloria, uses la enfermedad, uses la carencia, uses el dolor, uses todo lo que hay allí para tu gloria, Señor. Y en representación de mis hermanos y mis hermanas, Señor, te damos gracias, Señor. No merecemos nada y todo lo que tenemos es por gracia. Gracias, Señor. Incluyendo las pruebas, que te veas exaltado, que te veas glorificado, que transformes nuestra fe en una más sólida, en una más brillante, que las personas puedan ver el poder de Cristo en nuestros corazones, por hombres y mujeres que te dan gracias en todo y por todo. Señor, te pido que reveles igual sentimiento, igual convicción a toda persona aquí presente, y que nuestro agradecimiento en esta tarde te glorifique, Señor.
Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando sale el sol temprano cada día, es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu